Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión. ¿Me escuchan? Creo, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes desde Barcelona, qué bien, tanta gente, bienvenidos otra vez a todos los que estáis hoy aquí con nosotros, desde diferentes puntos de España muchas veces y algunos también desde Latinoamérica y otros países, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en este 9º taller ya del ciclo de talleres formativos de Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva. Un proyecto en el que buscamos mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad avanzada y sus familiares mediante la implicación y el acompañamiento de la comunidad, ¿no? Y queremos crear redes de cuidado y sensibilizar y formar a la ciudadanía y a todos para poco a poco aprender a cuidar más y mejor a las personas que queremos. Queremos que los cuidados y la compasión lleguen a todos, por lo que os invitamos a participar en las actividades que realizamos y en las sesiones que organizamos. Sabéis que todos los talleres quedan colgados en el canal YouTube de la Fundación New Health y este se colgará también allí en los próximos días. Por eso está siendo grabado y por eso también tenéis el micrófono silenciado para favorecer esta grabación y para favorecer que la sesión sea lo más limpia posible. Aún así, por supuesto, podéis siempre escribirnos a través del chat cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis y nosotros la transmitiremos a Ana, a la ponente, que os irá contestando. Incluso al final de la sesión, si somos poquitos, pues también podremos abrir micrófonos y compartir experiencias, ¿no? Hoy tenemos con nosotros otra vez a Ana Raventós Trigo, amiga y colaboradora habitual de nuestros talleres. Ana es psicóloga, fundadora y directora del Centro de Psicología Portas en Tomares, Sevilla. Es terapeuta gestal y sistémica, experta en abordaje del trauma, duelos y pérdida. Tiene una amplia formación y experiencia en la elaboración del duelo, crecimiento personal y pedagogía sistémica. También es experta en mindfulness en la práctica clínica y creadora del programa Mindfulness y Gestión Emocional. En el taller de hoy nos vamos a acercar de su mano al momento de la despedida de las personas con enfermedad avanzada y estoy seguro de que vamos a aprender y a disfrutar con ella como siempre. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos. Es un placer siempre tenerte con nosotros y te doy paso y la sesión es tuya. Nosotros nos quedamos aquí disfrutando de ti. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, hola a todos. Estoy, bueno, pues como siempre encantada de colaborar con New Health y estar aquí de nuevo pues para dar otro taller, ¿vale? Y bueno, pues en este caso es un taller para mí especial, ¿no? Porque el taller de la despedida, bueno, es un taller que para mí lo encuentro muy bonito. Encuentro que dentro del dolor, ¿vale?, cuando lo llevamos desde el amor puede ser bueno, pues una experiencia única, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para empezar. Ahora. Y bueno, como decía, le he llamado a este taller la despedida serena, el cierre vital. Y bueno, un poco me ha presentado María Jesús. Bueno, yo soy Ana, soy psicóloga, instructora también de mindfulness. Y bueno, trabajo sobre todo en la elaboración de duelos y pérdidas, ¿no? Aquí me trae no solo, por supuesto, la experiencia profesional de acompañar pues, a muchas familias en el proceso de despedida, también la he vivido yo como ser humano, como todos tenemos que afrontar pérdidas y acompañamos en este proceso, y a mí también me ha tocado pues acompañar en el proceso de morir, pues en este caso a mi marido que falleció hace 7 años, a mi padre y bueno, y cada una de las personas que acompaño en el proceso de morir, pues cada uno me dan unas grandes lecciones, ¿no? Tengo un gran aprendizaje de todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar el taller, vamos a estar, pues supongo que unos 50 minutos o así, y dejaremos un espacio después de unos minutos pues para quien quiera, bueno, pues compartir algo, hacer alguna pregunta, pues que lo pueda hacer, ¿vale? Bueno, me gustaría empezar con una frase de un psicólogo, perdón, de un médico italiano, que dice: si puedes curar,
cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Y en este proceso en el que vamos a movernos de consolar, aliviar, acompañar, me gustaría empezar con una idea base que a mí cuando me la dijeron, además me llegó de uno de mis maestros, de Joan Halifax, que es una maestra tibetana que lleva toda la vida acompañando a las personas en el proceso de morir, y que venía a decirnos la siguiente idea. Y es que cuando estamos acompañando a alguien en el proceso de morir, no es que yo sea acompañante y que la otra persona se esté muriendo, sino que todos ya nos estamos muriendo. De alguna manera, nosotros somos todos terminales, tenemos una fecha de caducidad aquí en la vida, ¿no? La única diferencia es que la otra persona va unos pasos por delante de ti. Esa es la única diferencia. Y precisamente porque va unos pasos por delante de ti, quizá pueda ver cosas que igual tú no puedes ver. Igual te puede dar unas grandes lecciones, joyas, aprendizajes, precisamente porque está unos pasos por delante de ti. Con lo cual, no se trata de que tú estés beneficiando al otro, sino que es un beneficio mutuo. Entonces, con esta visión que yo quiero compartir, nada más empezar, es como que te ayuda a recolocarte en el acompañamiento, te ayuda a ver la interconexión que tenemos con el otro, la humildad, la igualdad, de que todos estamos en el mismo barco, todos. Y que a mí me va a tocar en algún momento y solamente estoy ahora mismo en el proceso de acompañarte en algo que también me va a tocar a mí. Entonces es algo que, bueno, pues que te hace poner los pies en la tierra y ver este proceso de otra manera desde esa conexión con el otro, ¿no? Dicho esto, en esta sesión de hoy, que va a ser ese proceso de acompañamiento, de despedida, vamos a destacar como 3 pilares fundamentales, ¿vale? Los 3 pilares que vamos a tratar va a ser, por un lado, la conciencia de la muerte, porque tenemos que un poco indagar qué actitudes tenemos nosotros respecto a la muerte, qué miedos tenemos, qué creencias, porque eso nos va a condicionar en el proceso de acompañar. Esos miedos que tenga yo respecto a la muerte me va a condicionar muchísimo cuando yo esté acompañando. Igual también es importante cultivar en ti esa ecuanimidad, mindfulness, la meditación, porque bueno, vamos a pasar por emociones difíciles en este proceso de acompañamiento. Entonces, tenemos que ver cómo las vamos a sostener, cómo las vamos a gestionar, ¿vale? Desde ese punto de ecuanimidad. Y luego también el cultivar la actitud compasiva que nos va a ayudar a acompañar en el sufrimiento del otro y en el mío propio, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos 3 pilares. La conciencia de la muerte. ¿Cómo creéis que ahora en la sociedad actual, en el mundo occidental, se aborda la muerte? Pues realmente la realidad es que vivimos de espaldas a la muerte, ¿vale? Hay una negación, no queremos mirarla, no queremos saber de ella y creemos que nunca nos va a tocar. Es curioso como cada día vemos a nuestro alrededor que fallecen personas y sin embargo todavía no tenemos integrada la idea de que nosotros nos vamos a morir un día, nos va a tocar. Es como si intelectualmente sí lo entendiéramos, pero no llegáramos a integrarlos de forma experiencial, sensorial, corporal. Seguimos pensando como que eso a mí no me va a tocar todavía, ¿no? Hay un texto que me gustaría compartir precisamente de Joan Halifax, que dice, voy a echar para acá esto que no veo, dice, ¿cuántas personas que morirán hoy saben que este será el último día de sus vidas? Pienso en amigos que han muerto sin completar proyectos, sin tener la oportunidad de decir adiós a su esposa o a su hijo, sin haber perdonado a un amigo. Y aún así, creemos que esto no nos puede pasar a nosotros. Podemos cuidar de un amigo moribundo y cometer el error natural de pensar que estamos separados de su experiencia.
En nuestras mentes quizá podemos separarnos de la persona diciendo, ella está muriendo y yo soy el cuidador. Pero en realidad estamos unidos por los lazos de la impermanencia. Quizá sea demasiado perturbador decirte a ti mismo, yo también me estoy muriendo, pero tú ya te estás muriendo y yo también. Todos estamos vinculados por la inevitabilidad de la pérdida y de la muerte. Joan Halifax, ¿no? De nuevo estas palabras como que nos recolocan, ¿no? Y nos hacen integrar efectivamente el hecho de que cuando estamos acompañando hay una igualdad absoluta, una humildad absoluta, una interconexión absoluta. El tabú que hay respecto a la muerte está en las conversaciones, ¿no? Está que no se puede hablar de la muerte, que parece que da mala suerte, que da yuyu, que se toca madera cuando se habla en alguna conversación, se cambia de temas rápidamente, se utilizan eufemismos, a los niños se les dice pues el abuelo se ha ido a un largo viaje, a un sueño largo, o sea, todo eso no nos atrevemos, ¿no?, a hablar directamente y llamarle por su nombre. También los procesos fúnebres cada vez se hacen, o los rituales fúnebres cada vez más rápidos, se evita hablar de la persona fallecida, enseguida nos incorporamos al trabajo una vez tenido la pérdida y volvemos al hacer rápidamente, como si nada hubiera pasado. Hay también una cierta medicalización de la muerte, ¿no? Ya no se hacen los velatorios en casa, cada vez son más en los hospitales. Es como si la muerte fuera un fracaso de la medicina o como una interrupción de la vida. Y la muerte es un proceso natural, igual que el nacimiento está la muerte. Es como que las dos cosas ocurren en la vida, como vida y muerte son las dos caras de la misma moneda. Entonces no hay vida sin muerte y muerte sin vida, ¿no? Entonces parece que nos cuesta ver que ese es el proceso natural. Y claro, ¿qué pasa cuando estamos en esa negación? Pues que no nos podemos preparar para la muerte, ¿no? Ni para la propia nuestra ni la de un ser querido, porque como estamos en la negación, no queremos mirar, no estamos ahí. Y claro, cuando nos pasa tenemos que tirar de la supervivencia pura y dura, como buenamente lo sepamos hacer. No aprendemos tampoco estrategias para gestionar el sufrimiento. Es como si el dolor y sufrimiento no formara parte de la vida y entonces tampoco lo miramos. Si lo integráramos y lo viéramos, quizá podemos vivir el dolor de una forma más sana y aliviar lo que es el sufrimiento mental que tiene más que ver con la resistencia y la lucha, ¿no? Y sin embargo eso tampoco se toca ni se trabaja. No posibilitamos tampoco los recursos a nuestros hijos para afrontar las pérdidas, porque como tampoco se habla en las escuelas, no se educa sobre esto, parece que por evitar al niño todo lo que es enfermedad y muerte los estamos protegiendo, pero es que al final se lo van a encontrar, se van a encontrar tarde o temprano con una pérdida, con un duelo, y nadie le ha preparado para eso. Y no solo que nadie le ha preparado, sino que en el momento en que está viviendo una enfermedad en casa de un familiar, tendemos a retirarlo y llevarlo a casa de una tía o de algún familiar para que no viva ese momento, y creemos que así le estamos protegiendo, y al final el niño sufre más porque lo vive solo y con incertidumbre, sin que nadie le explique, sin que nadie le ayude a expresar emociones, sin que nadie... Es como si todos participáramos de ese tabú intentando proteger, pero en realidad es que él lo está sufriendo de otra manera y en soledad, ¿no? Y luego perpetuamos el miedo, porque al final seguimos con esto y nuestros hijos crecen pues en la misma dinámica de tabú de la muerte, ¿no? ¿Y cómo nos condiciona todo esto ante el enfermo? Pues nos condiciona que, bueno, pues ocurren lo que son los pactos de silencio, no nos atrevemos a decir la verdad, hay falsas informaciones, hay una cierta evitación de quedarte pues, con la persona y hablarlo claro, a mirarle a los ojos. Hay una cierta artificialidad
como una farsa, un teatro muchas veces, porque no nos atrevemos a estar auténticos y decir la verdad. A lo mejor el paciente, el enfermo, sabe por la sabiduría innata perfectamente que ya le toca irse, pero la familia está en negación y entonces no puede expresarse. Entonces estamos ahí como en una artificialidad donde no hay conexión ni autenticidad. Y me gusta siempre hablar de lo que es la pedagogía de la muerte porque es lo que nos enseña la muerte. Integrar la muerte en la vida nos enseña muchísimo. La muerte es como una guía o brújula que diariamente, si la tenemos presente, nos va guiando a recolocarnos una y otra vez en la vida. Porque hay una buena pregunta que hay que hacerse todos los días, es si hoy fuese el último día de mi vida, ¿cómo me gustaría vivirlo? ¿Estaría así enfadada con fulanito? ¿Seguiría atascada con este tema? Y si, otra pregunta más, ¿y si hoy fuese el último día de este ser querido que tengo delante? ¿Qué me gustaría decirle? Porque realmente no sabemos cuándo nos vamos a ir y siempre hay que tener como muy presente para recolocarnos como si hoy fuese el último día. Luego nos enseña la muerte la impermanencia de las cosas y es que todo cambia y nada permanece. Entonces lo que hoy tengamos, mañana va a cambiar, mañana lo vamos a perder. Nos ayuda la muerte también a despertar y a vivir en el momento presente, a vivir en el único momento que existe, que es el aquí y ahora, y nos recoloca una y otra vez. Nos ayuda también a ver que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Que comentaba en el principio, ¿no? De que todos estamos navegando en las olas de la vida y en las olas de la muerte, y eso nos une a todos. Todos somos vulnerables en eso. Nos ayuda también a dar valor a lo que realmente es importante y a no esperar a decirle a esa persona que te quiero, no esperar a cuando tenga este trabajo seré feliz, cuando tenga esta pareja seré feliz, porque igual ese mañana no aparece. Entonces nos ayuda a integrar la muerte en la vida, a recolocarnos, a pisar tierra y a ver las cosas con más claridad. Esta viñeta es muy ilustrativa. Es como vamos andando por la vida y luego llega al final, he acumulado y he estado en el hacer y he estado tal y ¿ahora qué? Entonces, cuando una persona está en el proceso de morir, puede tener distintas actitudes ante su propia muerte. Puede tener miedo a la muerte, lo cual es absolutamente humano y natural, ¿vale? Y puede estar con miedo. Puede estar en negación y pensar que yo no me voy a morir, ¿vale? Puede estar ahí, mecanismo también absolutamente adaptativo. Puede estar en duelo, es decir, sentir una profunda tristeza porque ya no va a poder vivir las cosas que quiere vivir o ya no va a estar con sus seres queridos o sus seres queridos se van a quedar solos. Puede vivir la muerte como un reto, como luchar y decir esto no va a poder conmigo, ¿vale? Lo voy a conseguir. También puede estar ahí. Puede vivir ese proceso con una pura aceptación. Esto es lo que me está tocando vivir y me toca irme. Y puede vivirlo como una liberación, un poco trascendente de como pasar a mejor plano, ¿no? Como algo más conectado con la espiritualidad, ¿no? Y cualquiera de esas actitudes en que la persona enferma esté, es absolutamente válido y absolutamente respetable. No se trata de cambiar, ni de intervenir, ni de corregir nada. Simplemente es validar y acompañar en el proceso en el que esté el paciente, porque será el mejor proceso como pueda vivir su muerte. Hay personas que se mueren teniendo miedo a la muerte y ha sido la mejor manera en lo que ha podido atravesar ese momento. Y otras personas se van con una profunda aceptación. Entonces, cada persona se va de la manera que pueda irse y atraviesa el proceso de acercarse a la muerte de la mejor manera que sabe. Y nosotros, como comentábamos antes, estamos ahí simplemente acompañando y aprendiendo también de ese proceso. Ese proceso es sagrado.
Entonces, ahí digamos que lo nuestro es más ser testigos de eso, más que una intervención. Hay una frase que me gusta también decir de Franz Ostaseski, que es otro maestro que acompañó muchísimas personas en el proceso de morir, que dice: cuando aceptamos lo que es tal y como es, vemos de frente la realidad. Quizá no nos guste, ni aprobemos todo lo que nos encontramos, pero siempre que discutimos con la realidad, perdemos. Desperdiciamos nuestra energía y nos fatigamos a causa de la insistencia en que la vida debería ser distinta. Y efectivamente es así, muchas veces estamos en una lucha, gastando muchísima energía, resistiéndonos a que la vida o que las cosas sean de la manera que yo quiero que sean o las que yo creo que deben ser. Y simplemente es fluir con lo que tengo delante, con la vida, ¿no? Porque siempre que discutimos con la realidad, efectivamente perdemos, ¿no? Nos desgastamos ahí. Ahora vamos a ver un vídeo de un fragmento de una charla de un médico, de un jefe de paliativos de Buenos Aires, que precisamente nos habla sobre todo este tema de la negación de la muerte y de cómo se sitúan muchas veces los médicos, ¿no? Vamos a verlo. ¿Y ustedes saben a quiénes les cuesta más hablar de la muerte? A los médicos. Somos un poco cómplices de mantener una falsa expectativa. Hemos recibido este mandato de curar, entonces te cuesta reconocer cuando ya no podés resolver, entonces agregás tratamientos innecesarios, diluís las respuestas y de esto no se habla y va pasando el tiempo, un tiempo que en la vida de esa gente es precioso, un tiempo que es único, así como cuando te recibiste, te casaste, nació tu hijo, momentos de encuentro, momentos clave. Bueno, este es el momento en el que se cierra tu vida, el último, y hay que darle el lugar que se merece. ¿Vieron como esa última tarde de verano en la playa, que el mar está helado y hay un viento cruzado que levanta las sombrillas, pero vos decís, me meto, andás a ver cuándo vuelvo a tocar el mar? Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Es un tiempo para aprovechar, para mirar de frente. No hay que quitarle a nadie la posibilidad de que viva el final de su vida, de que protagonice sus días, de que tome sus decisiones, de que nadie decida por él dónde y con quién quiero estar, de que disfrute con su gente sin dolor, sin síntomas, de que pueda organizarse, dejar sus legados, de que pueda acomodar su alma, de que sea quien escriba el final de su propia biografía. Y esto que suena medio novelesco es un derecho que todos tenemos a vivir dignamente hasta el final, tengas la enfermedad que tengas. Bueno, la verdad que emociona, porque efectivamente lo que comentábamos antes, ¿no? El cierre vital dándole la importancia que tiene a ese momento sagrado, ¿no? Ese momento importante también de la vida, ¿no? Y comentábamos que íbamos a ver 3 pilares, ¿no? Hemos visto todo el tema respecto a cómo nos enfrentamos a la muerte, ¿no? La conciencia de la muerte. Y ahora vamos a ver el segundo bloque, que tiene que ver con ecuanimidad y mindfulness, ¿no? El vivir en el aquí y ahora, ¿no? Y es que, claro, este bloque es muy importante porque al acompañar efectivamente en el proceso de morir, vamos a vivir emociones intensas. Entonces es importante cultivar esa ecuanimidad, ese equilibrio, esa presencia, esa serenidad, ¿vale? En esa relación de acompañamiento con el otro. Digamos que es encontrar ese ancla interna, ese lugar de calma, de tranquilidad dentro de ti, ¿vale? Ese espacio de quietud dentro de ti para poder ofrecerle al otro, ¿vale? Para poder afrontar la situación difícil. Por eso es importante descansar en el momento presente, hacer meditación, estar en silencio contigo mismo, trabajar la respiración,
para encontrar en ti ese espacio de calma que te permita afrontar experiencias agradables y experiencias difíciles, porque de las dos tiene la vida. Entonces hay que cultivar eso. Como sabéis, bueno, soy instructora de mindfulness y doy programas de mindfulness en mi centro. Y para mí, desde que yo he descubierto, ¿no?, el trabajar, bueno, mindfulness y el cultivar en mí la meditación desde hace muchos años, encuentro que puedes descubrir en ti un espacio de calma, un sacar de ti una autenticidad, un amor que antes quizá cuando estamos en el hacer, en el piloto automático, en los tengo que, no conectamos con eso, ¿no? Entonces desde ahí es un acompañamiento, bueno, de muchísima más conexión, ¿no? Es lo que se llama tener la presencia serena en la habitación, ser la presencia serena. En un momento de caos, que tú seas esa presencia serena en la habitación puede transformar mucho. Porque eso se transmite, eso llega, eso calma, ¿vale? No tienes que hacer grandes cosas más ser, estar, ¿vale? Estar presente, ¿no? Y en la interacción con el otro, mindfulness es la interacción, ¿vale? Pues hay una serie de cosas importantes, ¿no? Lo que estamos comentando, la presencia, simplemente estar, ser testigos, no intervenir. Tenemos siempre mucha necesidad de intervenir, de arreglar, de solucionar problemas. Estamos en el hacer, en el tengo que. Y muchas veces no se trata de tanto hacer, sino de estar, de ser testigo de lo que va ocurriendo y dar lo mejor de ti en cada momento. Y aquí conecto con lo segundo, que es la atención y apertura y la mente del no saber. La mente del no saber es un poco dejar atrás todos esos juicios de cómo deberían ser las cosas, de lo que se tiene que hacer, de las comparaciones, de las expectativas. Es como soltar todo eso y simplemente entrar con una mente más fresca, más abierta en la habitación para vivir la experiencia. Decía también Franz Ostaseski una frase que dice: cuando entro en la habitación de un enfermo, procuro dejar mi mochila de conocimientos en el coche. Y es así, porque esa mochila de conocimientos o de experto o de salvadora, lo que te hace es poner una barrera entre la persona y tú. Es mucho mejor soltar todo eso y entrar de persona a persona, la humanidad compartida. Desde ahí hay unos momentos únicos, ¿no? Luego está el cuerpo y la mirada. Hace referencia a que cuando estamos con esa persona que está en el proceso de morir, en esos últimos momentos de vida, días, meses, lo que sea, qué importante poder, bueno, pues mirar a los ojos, conectar desde esa mirada auténtica, estar atento también a lo que expresa su cuerpo, ¿no? La expresión no verbal, ¿no? Ver lo que puede necesitar, ver el estado de ánimo, sus emociones también por lo que transmite por su cuerpo, estar yo misma también presente en mi cuerpo, darme cuenta de mis emociones, de mis sensaciones mientras estoy con esa persona y no estar tanto en la cabeza. Luego el silencio consciente. ¿Cuántas veces estamos en ese acompañamiento en proceso de morir y estamos rellenando espacios, hablando, para no estar en silencio? Pareciera que el silencio es incómodo, ¿no? Tiene más que ver con la incapacidad tuya o nuestra de poder estar en silencio y por eso tenemos como que hablar de forma compulsiva. El acompañar en silencio es algo también especial, porque se puede estar en silencio con la persona dando muchísimo amor, dando muchísimo, con el tacto, simplemente estando con tu presencia. Y cuando hablamos el habla consciente, ¿no? No tanto, muchas veces estamos, bueno, pues un poco hablando, intentando siempre pues dar consejos, intervenir y a veces no es tanto dar consejos, porque la persona no es una persona defectuosa que haya que arreglar, una persona que está viviendo un proceso simplemente que es el último de su vida. Entonces, en ese habla consciente sería importante
tener en cuenta que a veces adoptamos distintos roles sin darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, adoptamos el papel como de salvador, ¿no? De héroe, ¿no? De cargarnos con todo, de autosacrificarnos, de llevar todo este proceso recayendo sobre nosotros, ¿no? Como una gran carga, ¿no? Y terminamos quemándonos también en ese proceso, ¿no? O a veces adoptamos roles como paternalistas con la persona que acompañamos y quizás le hablamos como un niño pequeño. Y hay que devolver el poder que tiene esa persona y respetar a esa persona que tenemos delante. Y no invalidarla, ¿no? Simplemente porque esté en un proceso de proceso próximo a la muerte, ¿no? La escucha activa, ¿no? También, bueno, y otro rol, se me ha olvidado decir también, que a veces nos ocurre, es el rol de experto, ¿no? De que lo sabemos todo, que damos consejos también espirituales, no te preocupes, vas a estar mejor. A veces ese rol de experto nos distancia de la persona, no conectamos emocionalmente, es como también una barrera, ¿no? Entonces soltamos todo, simplemente estamos con esa persona abiertos a la experiencia. La escucha activa, ¿no? Escuchar, porque muchas veces estamos escuchando, pero estamos más pendientes de lo que vamos a decir nosotros que de comprender y de simplemente recibir lo que esa persona nos está diciendo, ¿no? Muchas veces la persona que está próxima a morir le gusta hablar y contar cosas de su vida, de sus historias pasadas, de sus etapas. Hay que escuchar pues respetando, viendo la belleza de lo que nos está contando, también de su mirada, de la fragilidad también que transmite. Esa es la escucha que acoge todo, ¿no? Y el tacto consciente, ¿no? Es importante a través del tacto, de coger la mano, de acariciar, de abrazar, cuánto transmitimos ahí, ¿no? Y cuánto se conecta con ese tacto. Hay una frase también que me gusta mucho de Maya Angelou que dice: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Es decir, que no tenemos tanto que preocuparnos de qué decir o qué hacer en esas situaciones, porque lo más importante, lo que se va a quedar la persona es cómo se sintió a tu lado. Si se sintió cómoda, si se sintió acogida, sin juicio, querida, acompañada, en calma contigo. Eso es lo más importante, cómo se sintió a tu lado, qué es lo que transmites tú. Y voy a poner ahora un vídeo de un fragmento de una charla. Fran Ostaseski, el que comentaba que también es otro de mis maestros, que ha acompañado a muchas personas en el proceso de morir. Está traducida, tiene su intérprete al lado. Y él, bueno, ha escrito muchos libros, uno de ellos es Las 5 invitaciones. Y son 5 invitaciones para el proceso de morir, pero también es para la vida, ¿no? Y una de ellas es dar la bienvenida a todo, en el sentido de acoger tanto la experiencia agradable como lo difícil, ¿no? Esa apertura, ¿no? Esa ecuanimidad, ¿no? De poder transitar los dos tipos de experiencia. Y aquí lo comenta, vamos a escucharlo. To welcome everything doesn't mean we have to like what comes. Dar la bienvenida a todo no quiere decir que nos tenga que gustar lo que venga. It doesn't mean we have to agree with it. Y tampoco necesariamente significa que tengamos que estar de acuerdo. It just means it's on our doorstep, it's at our front door. Are we willing to meet it and see what it has to teach us? Simplemente quiere decir que está en el umbral, que está en la puerta. ¿Estamos dispuestos a conocerlo y a ver qué nos puede enseñar? My friends went to dinner at the home of a man who was living with Alzheimer's. Unos amigos míos fueron a cenar a casa de un hombre que tenía Alzheimer. And they rang the doorbell and he opened the door. Llamaron a la puerta y él abrió. And he said, I'm sorry, I don't remember faces so well and I can't recall your names. Y dijo, lo siento, pero no recuerdo muy bien las caras y tampoco me acuerdo de vuestros nombres. But I know this is my house. Pero sí que sé que esta es mi casa. And my house has always been a place where people were welcome. Y mi casa siempre ha sido un lugar donde se le ha dado la bienvenida a la gente. So if you're standing at my front door, I know my job is to invite you in. Así que si tú estás en la puerta de mi casa, yo sé que mi trabajo es invitarte a que pases.
the word welcome, it confronts us. It asks us to temporarily suspend our rush to judgment. La palabra welcome, bienvenido, nos confronta y nos obliga a detener esa prisa que tenemos de juicio. Now, I'm not suggesting that we should become doormats for everything. Y no me estoy refiriendo a que tengamos que convertirnos en felpudos para todo. I'm not suggesting we should let people walk all over us. Y tampoco estoy diciendo que tenemos que dejar que todo el mundo nos pase por encima. Acceptance is not resignation. Aceptación no quiere decir resignación, It's an opening to possibility. sino estar abierto a las posibilidades. You know what I've learned over the years? Whenever I fight with reality, I lose. ¿Sabes qué he aprendido con los años? Que siempre que lucho con la realidad, siempre pierdo. The great African-American writer James Baldwin, he said something quite beautiful. El gran escritor afroamericano James Baldwin escribió algo muy bonito. He said, not everything that can be faced can be changed, but nothing can be changed that is not faced. Él dijo, no todo aquello a lo que le hacemos frente se puede cambiar, pero no se puede cambiar nada a lo que no le hagamos frente. Unas sabias palabras, ¿no? Bien, y ahora vamos con el tercer bloque. Habíamos hablado de la conciencia de la muerte, habíamos hablado del cultivar esa ecuanimidad, ese mindfulness para afrontar lo que tenemos delante, y ahora la actitud compasiva en este acompañamiento en el proceso de morir, ¿no? La compasión muchas veces se entiende como el término judeocristiano de lástima y pena, y no es ese el que abordamos, por supuesto, aquí, que es más la compasión budista, ¿no? Que es más desde la igualdad, el tema de la ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues la compasión sería el conectar, digamos, con el sufrimiento del otro, darnos cuenta que el otro está sufriendo y movilizarme para la ayuda. Es decir, es el sufrimiento, el sentimiento que surge al presenciar el sufrimiento de otro y que motiva un deseo de ayudar. Es decir, requiere de empatía porque tú conectas con lo que está sintiendo la otra persona, pero no solo se queda ahí, tiene un paso más que es ayudar al otro. Tiene un componente de acción, de movilizarse hacia la ayuda. Y hay una pregunta clave en la compasión de ¿qué necesita esta persona de mí que yo le pueda dar, ¿no? ¿Qué necesita? Y muchas veces la persona a lo mejor lo que necesita nada más es que estés a su lado, aunque estés en silencio, le estés acompañando, le estés cogiendo la mano, le estés dando amor. Eso ya es muchísimo. No se requieren grandes cosas. A veces es el estar, el dar amor, el acoger. Joan Halifax dice una frase muy buena que es espalda fuerte, corazón suave. La espalda fuerte de resiliencia, de fortaleza, de equilibrio, de ecuanimidad, de centro, para poder acompañar en esos procesos difíciles. Y luego tener un corazón suave, abierto, que conecte con la persona, que se abra al dolor y también al amor, a que salga ese amor que acompaña al dolor y es el bálsamo, ¿no? que permite que pueda sostenerse esos procesos dolorosos, ¿no? Ese corazón que conecta. Muchas veces tenemos capas de hielo alrededor del corazón para protegernos. Es un poco derretir esas capas de hielo y conectar con esa persona, ¿no? de ser humano a ser humano, ¿no? Entonces no es lástima y pena, porque lástima y pena tiene que ver como una situación de desigualdad, ¿no? Donde yo estoy por encima y a mí me da lástima y pena ver tu situación. Y aquí se trata de una total igualdad, ¿no? En la interconexión que decíamos antes. Estamos en el mismo barco, solo nos diferencia que vas unos pasos por delante, nada más. No es autosacrificarte, porque no se trata de que vivamos esto desde la renuncia, desde el cansancio, desde el sacrificio, desde todo ese proceso sería no cuidarnos a nosotros mismos. Y además cuando se da desde ahí, lo que se transmite es amargura, se transmite cansancio, se transmite una energía que no llega
no es una ayuda sana porque tampoco le llega bien a la otra persona. Y además en ti está más motivado por los tengo que, por los miedos o por la culpa, más que por el dar amor puro, ¿no? Y no es distrés empático. El distrés empático tiene que ver cuando nosotros nos quedamos solo en la empatía. Es decir, yo me meto en ti, soy capaz de darme cuenta que tú estás sufriendo y me llevo ese sufrimiento para mí, de forma de que yo sufro igual o más que tú incluso por lo que estás viviendo. Y desde ahí no puedo ayudarte. De alguna manera, es como comentaba antes, es meterte en él y darte cuenta de lo que estás sufriendo. Hay que empatizar un poco para que se dé compasión, pero luego tienes que salirte y volver a ti, encontrar de nuevo tu centro, ese espacio de calma y de quietud dentro de ti, esa serenidad dentro de ti. Parar, llevar la atención a la respiración, a tus sensaciones, volver a ti y desde ahí dar esa ayuda, ¿vale? Se ha descubierto además por resonancia cerebral como cuando estamos en empatía se activan unas zonas del cerebro, cuando estamos en compasión se activan otras zonas del cerebro. Es decir, que cuando estamos en compasión, actuando en compasión, se segregan otros químicos que nos hacen que nos encontremos en un estado de bienestar y de satisfacción por el mero hecho de dar, de ayudar, de dar amor, ¿vale? Entonces, si estamos en ese distrés empático, está claro que no nos estamos cuidando. Hay una frase de Buda que dice, si tu compasión no te incluye a ti misma o a ti mismo, es incompleta, ¿vale? Porque también tiene que incluirse ese autocuidado, autocompasión para ti. Precisamente en la autocompasión hay un modelo de Christian Neff y Chris Germer sobre la autocompasión, que precisamente yo lo doy en los programas de Mindfulness y Compasión en mi centro, y que es absolutamente sanador, que es en 3 pasos, ¿no? Requiere, el primer paso es mindfulness, es decir, darme cuenta de que estoy ahora mismo sufriendo, de que tengo una emoción difícil ahora mismo, de que estoy abrumado, ¿vale? De que estoy ahora mismo con estrés, de que estoy ahora mismo con una gran preocupación, es darme cuenta del estado en el que me estoy encontrando, reconocerlo, es decir, esto duele, esto es difícil para mí. Un segundo paso, que es la humanidad compartida, darme cuenta de que no estoy solo o no estoy sola en esto, de que muchas personas que acompañan los procesos de morir les pasa exactamente lo mismo, es algo humano, es algo natural, es validarlo, ¿no? Y el tercer paso es amabilidad con uno mismo, es decir, en este momento que me encuentro así, ¿qué necesito para cuidarme? Y a lo mejor necesito salir de la habitación y dar un paseo, necesito pegarme una ducha, necesito desahogarme con alguien, necesito tomar un té calentito, necesito decirme a mí misma palabras de cariño y motivadoras, necesito dormir. ¿Qué necesito? Tiene que ver cuidarme en ese momento. Voy a poner ahora un fragmento de una charla de Joan Halifax que habla sobre los beneficios de la compasión, ¿no? Now, we know from neuroscience that compassion has some very extraordinary qualities. For example, a person who is cultivating compassion, when they are in the presence of suffering, they feel that suffering a lot more than many other people do. However, they return to baseline a lot sooner. This is called resilience. Many of us think that compassion drains us, but I promise you, it is something that truly enlivens us. Another thing about compassion is that it really enhances what's called neural integration. It hooks up all parts of the brain. Another, which has been discovered by various researchers at Emory and at Davis and so on, is that compassion enhances our immune system. Hey, we live in a very noxious world. Most of us are shrinking in the face of psychosocial and physical poisons, of the toxins of our world. But compassion, the generation of compassion, actually mobilizes our immunity.
You know, if compassion is so good for us, I have a question. Why don't we train our children in compassion? Efectivamente, ¿no? El actuar desde la compasión, ¿no? Los beneficios que se tienen, ¿no? Y vamos ya con la importancia de la despedida, ¿no? Ese proceso de cierre vital, ¿no? Es importante una despedida porque ayuda a cerrar una etapa, porque ayuda a elaborar un duelo, porque deja en paz a la persona que se va y a la persona que se queda, porque ayuda a aceptar y a estar presente, y porque une y conecta. A veces nos vamos a poder despedir y otras veces, si la muerte es repentina, si por la situación que sea no he podido despedirme, igual no lo puedo hacer cuando la persona se ha ido, pero igual la puedo hacer después, porque la despedida tiene mucho que ver de que tú te quedes en paz contigo mismo, ¿vale? Entonces vamos a ver aquí elementos importantes de una despedida. A veces me pregunta la gente, bueno, ¿y despedirse qué es? ¿Decir adiós? No, es un proceso que incluye varias cosas, ¿no? Incluye cerrar asuntos que se han quedado abiertos o pendientes, expresar amor que antes no se haya dicho, agradecer y facilitar el tránsito. Es un poco, resumidas cuentas, es te quiero, perdón y gracias, ¿vale? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Cerrar asuntos inconclusos son los temas que igual a la persona les pesa, ¿no? Le pesa, le atormenta, lo tiene ahí todavía abierto, ¿no? Entonces, ¿cómo los podemos cerrar? Aquí es importante que en ese acompañamiento tanteemos y vemos si la persona le apetece hablar o le apetece sacar, porque igual no es el momento, igual no le apetece y eso hay que respetarlo, pero a lo mejor sí, simplemente nosotros nos ponemos, le damos la posibilidad de que lo pueda hacer, nos ponemos a su disposición para que si quiere puede expresarnos y desahogarse y sacarlo, ¿no? Entonces, por una parte, podemos dar la posibilidad de que la persona exprese situaciones en las que se haya sentido herida, ¿vale? Haya sentido dolor en su vida, ¿no? Y entonces, a veces ese desahogo emocional, nadie a lo mejor le ha escuchado como le vamos a escuchar nosotros, porque simplemente nosotros lo que vamos a hacer es escuchar y acoger lo que la persona esté contando, es acogerlo sin juicio, sin aconsejar, sin intentar arreglar, solamente resonar con la persona, conectar con la persona y acoger lo que te esté contando. Es un poco, siento mucho cómo te has debido sentir, tuvo que ser muy duro para ti, te comprendo, estoy aquí contigo. Simplemente es estar con la persona mientras te está contando su dolor. También es bueno poder hacerle comprender que la otra persona lo hizo lo mejor que supo y pudo, con su historia, con su proceso, con sus heridas, con su infancia, con todo. Y eso también le ayuda a conectar con el sufrimiento del otro. Y por supuesto dar compasión. ¿Qué necesitas en este momento? Y luego también podemos indagar situaciones al revés, en las que se haya quedado con sentimiento de culpa porque piense que haya causado sufrimiento. Como veis, son como las dos caras de la moneda. Cuando yo me he sentido con dolor por lo que he recibido y cuando a lo mejor yo he causado dolor. Entonces, si hay algún sentimiento de culpa por ahí que necesites sacar y resolver, que no se vaya atormentada, que pueda también, que le demos la posibilidad de que pueda pedir perdón. Si vive la persona, a lo mejor podemos traer la persona, a lo mejor puede grabar un audio, a lo mejor hay distintas maneras, o hacerle transmitir el mensaje para que se quede tranquila. Y si no vive la persona, pues a lo mejor simplemente cerrando los ojos con una visualización de que le pueda decir lo siento por aquello que te dije o que hice. Hay también efectos simbólicos como meter a lo mejor una carta en un globo y tirarlo al cielo, como dándole ese mensaje a la persona que se le hirió en algún momento. Y efectivamente esa comprensión, esa acogida de lo que la persona trae y haciéndole ver que lo ha hecho lo mejor que supo y pudo, ¿no? Y de nuevo damos compasión. ¿Qué necesitas en este momento?
Esto cuando se puede liberar la persona es muy sanador. Voy a poner también un fragmento de una experiencia de Enrique de Benito, que es un médico de paliativos maravilloso, que da cursos y conferencias sobre este aspecto. Cuando tú te encuentras con alguien que viene con una vida rota, desestructurada, recuerdo un paciente impresionante porque además era hostil con las enfermeras, es una persona, en fin, tenía todas las virtudes, había enganchado el SIDA por la drogadicción por vía parenteral, tenía tuberculosis, tenía un montón de cosas, estaba muy mal, pero además, sobre todo, estaba muy mal emocionalmente, ¿no? Con una vida rota. Recuerdo que cuando vino, yo les dije a mi equipo, nos van a mandar este enfermo que es un marrón de mucho cuidado, esas cosas. Digo, vamos a probar la teoría que siempre os he dicho, y es que, voy a decir una inconveniencia, un hijo puta es una persona mal informada de sí mismo. La persona que es capaz que no se conoce a sí mismo porque ha tenido unas cartas que la vida ha dado que son muy malas, se ha portado mal, pero en el fondo la pasta que estamos hechos es la misma. Es belleza, bondad y verdad. Y si esa persona no ha accedido a eso, habrá que tratarle para ver si somos capaces de que pueda conectar con eso. ¿Y eso cómo se hace? Digo, pues mira, en aquel entonces era en Mallorca y la familia real venía de vacaciones y dije, vamos a imaginar que nos ingresa el príncipe Felipe, hoy en día el rey de España. Entonces, y dice, ya está Benito con sus cosas. Dice, vamos a hacerlo como si fuera la persona más importante que queremos cuidar con exquisitez. Y efectivamente, empezamos a trabajar con ese paciente cuando ingresó. Y bueno, no sé si contarte la historia y dramatizar la escena. ¿Quieres que sí? Sí, sí. Pues para que te hagas una idea, había una persona, no llegaba a 60 años, muy deteriorada, con muy mal estado general, encamada, pero con las mantas sobre la cabeza. Entonces entramos y yo me lié, porque era un tema de intervención compleja, todo el equipo, la psicóloga, la trabajadora social, la enfermera, la auxiliar, yo éramos 5 personas en la habitación, nos acercamos y empezamos a, buenos días, tal, ¿cómo estás? Pero gritando, ¿no? Entonces poco a poco fuimos diciendo, mira, imagino lo difícil que debe ser lo que te está pasando, tienes dolor, vamos a poner un calmante, ahora te damos un zumo, bueno. Tuvimos como 1 hora y pico, el hombre ya sorprendido de que después de insultar y blasfemar y gritar, no nos íbamos. Estábamos allí y le seguimos tratando como si fuera el rey de España. Yo ya alucinando, porque nunca le habían tratado así nadie. Se sentó en la cama, me acerqué y empezamos a hablar. Me dejó sentar, me dejó así como estamos tú y yo. Y en un momento dado tuve la intuición y le dije, háblame de tu madre. Me dijo, ¡ah! ¿Cómo? ¡Me pegaba! Vaya. Entonces empezamos a hurgar ahí y a explorar y nos contó una historia durísima de una madre con 3 chicos en una zona despoblada de las afueras de un barrio, digamos, tal, una chabola, donde básicamente lo que le pasaba era que si un día, cuando se acercaba a su madre, si había pan, le daba un trozo de pan, y si no había pan, le pegaba para que se fuera, porque la madre no sabía qué hacer con el niño. Y el niño se iba a llorar un rato y cuando volvía buscaba si había pan o había bofetada. Claro, cuando entiendes eso, nos sentimos tan conmovidos todo el equipo y le dijimos, qué duro habrá sido para tu madre, con lo mucho que debía quererte, tener que hacer eso, ¿no? Y qué duro habrá sido para ti vivir con eso toda la vida, sin poder contar a nadie. Era como abrir un absceso. Empezó a llorar y a soltarse y a aflojar. Tuvo un buen rato a moco tendido, nos abrazamos. Y al cabo un rato dijo, ya está, porque él seguía siendo quien era, y se puso a dormir. Al cabo de, nos fuimos, eran como las 5 de la tarde, habíamos pasado más horas de las que no habíamos, estábamos allí con una intervención intensivos, ¿no? O sea, intensivos y bueno, al día siguiente cuando llegué me dijeron, sigue durmiendo hasta las 5 de la mañana, y después se fue. O sea, hay posibilidades del milagro siempre y cuando en el entorno te traten como una persona, aunque tú no te has tratado nunca a ti mismo como tal. Perfecto. Cuando Conmueve la historia, efectivamente, cuando ya por fin puede soltar, desahogarse, hablar, sentirte tratado con ese amor, ¿no? Ahí como que puedes liberarte, ¿no? Luego, decíamos lo de cerrar asuntos inconclusos, otra de las cosas era expresar palabras de amor, ¿no? Y actos, expresar amor, ¿no?
Y cuántas veces nos cuesta decir un te quiero, ¿no? Y yo diría que todo esto no hay que esperar al proceso de morir. Esto habría que hacerlo, tenerlo al día, ¿no? El cerrar estos asuntos de poder pedir perdón o reconocer las cosas, el decir las palabras bonitas, el agradecer que vamos a ver ahora, debería estar al día, ¿no? Porque no hay que esperar al último momento, ¿no? Entonces, el poder expresar amor pues, con palabras, con el tacto, que hemos dicho antes, que muchas veces en silencio podemos expresar muchísimo, con la escucha, ¿no? Viendo la belleza de lo que nos está contando y acogiendo lo que nos cuenta, y con acciones, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor tú dices, bueno, yo no soy de expresar, ¿no? Yo no soy de decir, pero yo puedo dar amor de muchas maneras, ¿no? Y yo recuerdo, pues, por ejemplo, una mujer que estaba, bueno, pues con un proceso de cáncer, que sabía bueno, que le quedaba poco tiempo, que empezó a darle, bueno, pues a transmitir todas las recetas de cocina a su hija, que además las recetas suyas era muy buena cocinera, las tenía como en secreto. Empezó a transmitir todas las recetas a su hija y era un momento de unión y conexión madre-hija, porque en ese momento, digamos, que le estaba transmitiendo su legado, que para ella era importante. Y la hija estaba disfrutando de ese momento de recibir de su madre esa receta. A lo mejor no estaban diciendo explícitamente un te quiero, pero sí era un encuentro bonito donde las dos sabían lo que iba a ocurrir y estaban ahí haciendo el pase, ¿no? El legado de la una a la otra, una forma de dar amor también precioso, ¿no? Luego el reconocer y agradecer, ¿no? Muchas veces a lo mejor lo más importante cuando tú te vas de esta vida es saber tener la satisfacción de lo que has dado a los demás, ¿no? Lo que has dejado, ¿no? Lo que los demás se han llenado de ti, ¿no? Lo que ha servido, lo que tu paso por la vida, ¿no? Entonces que te agradezcan lo que se han llevado de ti, eso es maravilloso. A veces cuando la relación es tóxica, la relación es complicada, yo siempre digo ponernos en la pedagogía de la abundancia, es decir, según donde llevemos la atención. Si yo me pongo poniendo la atención en lo que me ha faltado, en cómo esa persona me ha tratado, pues quizá conecte con la carencia y con el reproche y la culpa, ¿no? Pero si yo pongo la atención, siendo la relación compleja, me refiero, ¿no? Que la persona que se va es un ser querido tuyo con el que has tenido muchísimos problemas, ¿no? Aún así, poner la atención en lo que sí te ha dado, en esa fortaleza que te ha dado, en ese aprendizaje, muchas veces, aunque sea en lo duro, ¿no? Pues ahí sí conectas efectivamente con algo en lo que te sientas abundante y que le puedes agradecer. A todo el mundo siempre le podemos agradecer algo y qué bonito y qué importante poderlo hacer en ese proceso, ¿no? Final de vida. Y por último, facilitar el tránsito. Esto tiene que ver en que muchas veces cuando estamos acompañando en el proceso de morir, nos podemos aferrar o apegar a la persona y no le estamos facilitando el irse. Mirad, hay dos miedos que puede tener el enfermo muy acuciantes, que es el miedo a defraudar, porque si la familia no acepta que él se vaya o que ella se vaya y está en la negación, quiere que siga luchando, quiere que siga intentándolo, que siga luchando. Entonces él, aunque sepa y esté en la aceptación de que ya le toca irse, aún así tiene que seguir luchando para no defraudar a su familia. Y luego otro miedo que tiene es el daño, el sufrimiento que van a tener sus seres queridos por su propia muerte y cuando él no esté, él o ella, ¿vale? Digo él, pero es él o ella. Y entonces, claro, si nosotros estamos, no quiero que te vayas, ¿qué voy a hacer sin ti? No puedo vivir sin ti, voy a sufrir mucho si tú te vas. No le estamos dando la posibilidad de que se pueda ir en paz. Lo está viviendo con angustia. Un gesto de amor muy grande también es soltar, es dejar ir a la persona cuando toque. Entonces es muy importante también decir frases sanadoras de puedes irte tranquilo, tranquila, ya has luchado mucho, lo has hecho tan bien, descansa ahora, suelta. O quédate tranquila, tranquilo, nosotros podemos afrontar esto, vamos a estar bien, te vamos a tener siempre en el corazón, nos quedamos muy llenos de ti, nos has dejado tanto. Todo eso, además esto lo hablo por propia experiencia en el acompañamiento con mi marido.
Estuvo aferrado en la sedación, aferrado. De hecho, cuando, bueno, a ti te sedan para el proceso último, normalmente se dura un día, así mi marido estuvo una semana luchando. Y fue un día que decidimos, su madre y yo, decirle estas palabras sanadoras al oído, dándole permiso para que se pueda ir, que se quede tranquilo, que podía irse. Y una hora siguiente se marchó. Es decir, es el poder darle permiso a que se vaya. Dejar ir también es un gesto muy grande de amor. Y voy a terminar con un vídeo de Sara Pons, que acompaña también en el proceso de morir, precioso, que ilustra todo esto. Y con esto acabamos. Yo he visto ejemplos de esto, sí. Concretamente recuerdo dos, completamente opuestos, pero por eso los dos muy bonitos, ¿no? El primero, en este caso fue una amiga mía que me solicitó si podía acompañarla porque su padre estaba falleciendo. Y bueno, entré en la habitación y realmente él estaba en situación de últimos momentos, ¿no? Pero llevaba 3 días con mucho sufrimiento. Bueno, pude acercarme a él, ¿no? Hablar con él muy suavemente, muy bajito y decirle que todo estaba bien, que no sufriera, que había hecho un trabajo maravilloso en esta vida, que podía marcharse en paz, que realmente estaba todo bien. Y yo sentí que necesitaba poder escuchar eso y la familia se fue acercando poco a poco. Él empezó a respirar con mucha más pausa, ¿no? Los estertores empezaron a aflojar y entonces fue un momento maravilloso porque toda la familia se puso alrededor de él y le pudieron decir desde el amor más grande: papá, vete tranquilo, ¿no? Está todo maravilloso, nos has querido mucho, te hemos querido mucho, todo lo que haya podido suceder ha quedado atrás y este es un momento precioso y márchate tranquilo, ¿no? Te queremos, con lágrimas pero con muchísimo amor y él tuvo un último momento de mirarles a todos y se marchó, pero con una pausa y la habitación se quedó en un silencio increíble y con un amor extraordinario que lo llenaba todo, ¿no? Y esto fue una experiencia de marcharse en paz, ¿no? Marcharse en amor. Y en el otro lado también conocí la experiencia de una persona, también una persona cercana, que me comentó que su padre estaba falleciendo y cuando llegué, pues yo esperaba, claro, él era el hijo, esperaba encontrarme al hijo en el hospital al lado de la cama de su padre, ¿no? Y no era así. Y el hijo estaba en un bar al otro lado de la calle. Para mí era desgarrador, era incomprensible, ¿no? O sea, son las últimas horas de tu padre y tú te estás tomando un café, que no pasa nada por tomarse un café, pero es que luego me explicó que él no podía entrar en esa habitación porque hacía años que no hablaba con su padre. Entonces él estaba acompañándole, pero desde el bar de enfrente, ¿no? Y yo sentí que no podía ser, que yo tenía que poder intentar hacer algo. Entonces hablé con él y le dije: ¿por qué no vamos a la habitación? ¿Por qué no vamos juntos, ¿no? Yo te acompaño. Y él me dijo: no puedo hablar con mi padre. No puedo, he sido demasiado daño, el que me ha hecho son muchos años y yo no puedo. Entonces, bueno, pues le cogí de la mano y le dije: por favor, confía en mí, vamos y vemos qué sucede. Nos sentamos al lado de la cama de su padre, yo estuve en medio, porque él no podía tocar a su padre, de hecho casi no le podía ni mirar, y el padre estaba en coma, de hecho. Nos sentamos allí y bueno, yo sentí la necesidad de decirle a él: lo que te haya podido decir tu padre, lo que tu padre te haya podido hacer, no se va a volver a repetir nunca más. Eso pertenece al pasado. Y esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de despedirte porque se va a marchar. Se va a marchar y él no te puede hacer ningún daño. Si te ha hecho algún daño, no te lo va a poder hacer más. Y esta es la oportunidad de poder cerrar esto, ¿no? Y de repente él, bueno, pues se desplomó, ¿no? Se puso a llorar y me dijo: ¿me puedes dejar solo en la habitación? Me fui de la habitación y se puso a llorar, abrazado a su padre, pudo sacar toda la emoción y al cabo de unas horas su padre falleció. Entonces no se habrá podido borrar lo que sucedió, pero sí puede quedar el recuerdo para él de estos últimos momentos, para el hijo.
Y para el padre pues es morir en serenidad, porque el trabajo está hecho, porque muchas veces no podemos morir en paz si sabemos que hemos hecho daño a personas y es algo que nos queda ahí, nos queda pendiente, ¿no? Y por eso el trabajo de poder perdonar, ¿no? Al final, y poder pedir perdón, poder agradecer, poder querer, ¿no? Poder decir te quiero y poder escuchar te quiero, todo eso ayuda y crea esa energía que permite que la persona pueda hacer ese proceso, ¿no? Ese proceso de ir entrando en sí misma para marcharse. Sí. Bueno, voy a dejar de compartir. Me he alargado un poquito más, pero creo que merecía la pena porque este taller, como os decía, es emotivo, pero es también muy bonito cuando puedes hacer esa despedida, ese momento que hablábamos sagrado del final de la vida, como nos toca vivirlo sí o sí, no hay otra opción, nos toca vivirlo, pues dentro del dolor, poder acompañarlo desde el amor es una experiencia, como decía, que es única, ¿no? Y bueno, agradeceros y si hay alguna pregunta, bueno, lo que queráis comentar, bien por chat o bien en directo, pues bueno, como queráis. Estoy aquí. Muchas gracias, Ana. Un placer siempre tenerte y tanto que aprendemos contigo. Bueno, te voy a pasar un par de preguntas que han hecho mientras que la gente se anima y pasan algunas más. Os invitamos, que tenemos todavía 5 o 10 minutitos si queréis compartir algo. Alguien te ha preguntado, te ha hecho una pregunta muy directa, ¿vale? Porque te plantea una situación para que tú le puedas aconsejar, además una situación desde su punto personal. Dice, una situación que se plantea en mi entorno. Mi padre con Alzheimer, ya muy mayor, y con una relación muy estrecha con mi tío, su hermano, también con demencia y enfermo en estos momentos. Viven en localidades diferentes. Pensamos que deberían verse, pero porque no sabemos cómo se van a desarrollar los hechos y puede ser una despedida. Se vieron aproximadamente hace un mes, pero por otro lado tememos la reacción de nuestro padre al ver a su hermano tan vulnerable. Igual se le olvida o le entristece mucho y no queremos hacerle sufrir. ¿Qué nos aconseja? Directa. Claro, yo después de lo que hemos hablado y visto, yo vería adecuado, claro, que lo pudiera ver. Cada caso es diferente, cada situación es diferente, cada persona, entonces ahí dejo absolutamente que la familia pues decida, lógicamente, pero es un poco también, si él se le puede preguntar, dices que tenía Alzheimer él, o sea, sí, no lo sé, vale, pues es un poco cuando decíamos tantear un poco qué necesita esa persona, qué necesita, que si ese encuentro va a favorecer pues simplemente pues una conexión, un abrazo, un momento, pues yo creo que a veces por protegernos, ¿no? No queremos ver bueno, pues ese declive o ese tal, pero por otro lado, eso es una despedida también, ¿no? Entonces, bueno, que lo valoren, pero es importante también esa despedida, ¿no? Muchas gracias. Y Jorge Humberto nos pregunta, también dice, si podemos darnos la libertad de llorar cuando acompañamos a un ser querido en el momento de llegar a su muerte. ¿Podemos llorar o tenemos que mantener el tipo? ¿No? Por supuesto que podemos llorar. Por supuesto, eso nos hace humanos, claro que sí. Lo otro nos haría artificiales. Claro que podemos llorar y claro que podemos vivir emocionados ese proceso. No somos unos robots ni unas personas que tenemos que mantener. Lo que sí es importante que tú te des cuenta si lo que estás sintiendo, lo que hablamos del distrés empático, si lo que estás sintiendo en ese momento para ti es demasiado abrumador y no te va a dejar estar en la posición de ayuda y de acompañamiento, porque entonces ahí necesitas cuidarte, volver a tu centro, encontrar tu calma. Tú puedes sentir dolor, pero estar en paz, ¿vale? Estar en ti mismo y estar con serenidad, pero sentir ese dolor, es decir, acompañarte en tu dolor con serenidad. Y otra cosa es pasar a que estés con una situación abrumadora donde ahí no puedas dar, ¿vale? Entonces tienes que medirte y mirar eso. Muchas gracias. Y Miriam nos pregunta si nos puedes dar algunas pinceladas sobre cómo manejar la espiritualidad del paciente en los últimos momentos. ¿La espiritualidad? ¿Has dicho? La espiritualidad del paciente, sí.
Realmente, a ver, hay pacientes o hay personas que sí le ayuda mucho porque por las creencias que tenga, por todo, sí le ayuda mucho pues palabras, bueno, pues sobre a que está efectivamente bueno, que este proceso, digamos, que le va a ayudar, ¿no? Que va a pasar un plano mejor, todo eso, pero realmente no sabemos si a la persona eso le va a chirriar o no le va a ayudar. Entonces, yo creo que la espiritualidad simplemente es estar con la persona y ver, conectar con la persona y ver lo que necesita, porque es lo que he comentado antes, ¿no? A veces damos consejos, decimos palabras con nuestra buena intención, palabras tranquilizadoras de que se va a reencontrar con sus seres queridos, y a lo mejor a la persona eso no lo necesita escuchar ahora mismo, porque dice, tú no te estás muriendo, el que está muriendo soy yo, y se enfada más, ¿sabes? Entonces hay veces que no hay unas determinadas palabras ideales que se pueden decir y que esas van bien, sino es al contrario, estar tú más a la escucha de lo que la persona expresa y validar todo lo que la persona te esté mostrando porque será la mejor manera que tiene para transitar eso. Y un poco ver lo que va necesitando para ofrecérselo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, te dicen muchísima gente desde todos los sitios. No sé si hay una última pregunta o alguien que quiera comentar algo. Sí. Vamos. Gracias. Y si no, lo dejamos aquí. Te despedimos. Te damos las gracias a ti siempre porque siempre estás dispuesta además a estar con nosotros y siempre nos enseñas tanto. Y sabéis que el vídeo lo subiremos a las plataformas de YouTube mañana o pasado y los que habéis inscrito lo recibiréis además directamente el enlace, lo podéis difundir y os esperamos en el mes que viene. Muchas gracias, Ana. También. Adiós. Gracias. Adiós.